Hola, soy Avirazán, vidente mexicano, canalizador de los extraterrestres santacaranos, quienes me han dictado el mensaje acerca del origen de la humanidad. El tema del día de hoy es descripción de los seres de la naturaleza que ocupan los hongos alucinógenos. En su experiencia, mi consultante vio a los espíritus que habitan los hongos. Son extraordinariamente activos, revolotean alrededor de las plantas con formas de estrellitas luminosas, sparks o chispas. Chispas revoloteantes y luminosas es el aspecto de los entes de la naturaleza no humanos que están contenidos en los hongos. Entran y salen de las plantas en vertiginosos viajes en que circunvolucionan, suben y bajan, entran y salen. También entran en el río y son bebidos por la gente cuando apaga su sed. Son extraordinariamente juguetones y en su juego y actividad sencillamente imparables. En la primera parte de su experiencia de ingesta de hongos alucinógenos, mi consultante se halló pidiendo perdón con todas las fuerzas de su alma, a grito en cuello. No usaba la voz, sino que todo transcurría en silencio. Era un pedir perdón que traspasaba las barreras en el universo, que llegaba a otros mundos. Era un pedir perdón con la máxima intensidad y fuerza de su ser. Y si su plegaria no llegara a algún lugar, sería simplemente porque su propio ser no podía pedir perdón en una forma más intensa que definitivamente rebasa las palabras. Mi consultante expresa que su fuerza, intensidad salvaje, naturaleza hasta la médula del alma, no puede ser expresada por ninguna palabras, con ningún énfasis, en ninguna forma imaginable. Un pedir perdón con la más absoluta desesperación y fuerza. Un pedir perdón desde el centro mismo del alma. Un pedir perdón con la más absoluta ansia y desesperación. Un pedir perdón que se oía en algún momento con una especie de eco espiritual, si tal cosa existe, como queriéndole dar una extensión y duración que llegara hasta el centro mismo de Dios. No es mucho decir, así era. En la siguiente parte de la experiencia, mi consultante estaba esperando a que alguien lo oyera, pero nadie lo oía. Él quería dar todo tipo de explicaciones, pero la puerta frente a él estaba cerrada y nadie absolutamente respondía, como si lo hubieran desterrado a algún confín desconocido del universo, ahí donde ninguna palabra humana es escuchada. Nadie nos quiere escuchar, decía. Llegó alguien por detrás en esa escena y le explicó que la puerta estaba cerrada y nadie los escuchaba, que los habían dejado solos y a su suerte. En la siguiente parte de la experiencia, mi consultante experimentó un llanto interminable, desgarrador, estremecedor, un océano, varios mares de llantos excesivos en que se despertaba de vez en vez en su absoluta soledad, recostado tan precariamente en una estrecha banca de madera, que por cierto la banca misma ni siquiera estaba muy firme. Su soledad era absoluta. Los rodeaba a él y a sus acompañantes el silencio, y volvieron a comenzar los mares de lágrimas y los ríos de lágrimas. Los llantos venían de diferentes colores. Había llantos azules, había llantos color de río, había llantos de diferentes extensiones. Él supo que estaba llorando todo lo que no había podido llorar con toda intensidad y propiedad a lo largo de su vida. Llantos cortos, llantos largos, llantos por todo, absolutamente por todo. Llegaron, se presentaron y se expresaron llantos cortos y largos de al menos 2 colores diferentes que correspondían a todas esas etapas de su vida en que había algo que llorar y él simplemente no había llorado. Llantos pendientes, muchos llantos por experiencias pasadas, por dolores y separaciones,
por desilusiones, tristezas, por experiencias, llantos por vivir, por la experiencia de vivir. Más adelante entró en una profundidad indescriptible en el llanto, y llegaron los océanos de llanto con una multitudinaria intensidad, profundidad y cantidad, hasta que literalmente se ahogaba en llanto. Él se ahogaba en llanto, como se ahogan los que se mueren ahogados. Se ahogaba en lágrimas, en forma que sobrepasaban aún su propia capacidad de llorar. Y el océano del llanto era tan intenso y profundo que lo ahogaba. Lloró en una forma más patética hasta el límite de su resistencia, hasta el límite de su expresión. Y si quedó algo por llorar, fue por extenuación, porque su corazón y su pecho ya no podían llorar más. Simplemente ya no podían llorar más. Digamos que esta fue la primera parte de la experiencia de la ingesta de hongos alucinógenos por parte de mi consultante.